vamos a descifrar el número 666. Ok. Ahora, este número 666, la gente piensa que es la marca de la bestia, pero el 666 es el número con el que identificamos a la bestia, Ok. ¿verdad? Otra vez, repite eso O que... sea, la marca de la bestia no es el número 666, Ok, ok. el número 666 es la pista que nosotros tenemos para poder saber quién es o a quién le aplica el número 666. ¿Qué sucede, Wilson? Ok, ya que los protestantes sabían quién era el anticristo, o ya sabían quién era el anticristo y que también que el anticristo era la bestia de Apocalipsis capítulo 13, era la ramera de Apocalipsis 17, etcétera, etcétera. Había que cambiar el método de interpretación, Ok. porque el método de interpretación que venían utilizando los protestantes desde la Edad Media era demasiado bueno, que es el método que se conoce como el método historicista, es el método bíblico para, ¿cómo se llama?, descifrar las profecías. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este programa de todos ustedes. Y Wilson, después de tanto tiempo, ¿verdad? Ya llevamos 11 programas metidos en la base para poder entender profecía. Hasta hoy ya vamos a entrar en profecía directamente, ¿verdad? Bueno, Entonces, para gusto tuyo, ¿verdad? Que estos son los temas que más te gustan. Y bueno, los temas doctrinales, pues no es que los vayamos a dejar en una que va, una que viene, tenemos que volver a ellos, pero de momento vamos ya a meternos directamente en profecía. Wilson, ¿cómo va todo? ¿Desde dónde nos estás bueno, ya contactando saben, ahorita? ¿no? Desde ese background que ustedes tienen allí, justamente es una zona en el Caribe donde está una sección donde se conoce como el encuentro de los dos mares o el océano Atlántico abierto y la parte del mar Caribe. Entonces ahí tomamos una fotito en un viaje que tuvimos hace 2 años y entonces pues quería mostrárselo allí. Ahí está el mar un poco revuelto, pero igual es una vista al ojo humano muy especial, muy bonita, en medio allí de unas pequeñas montañas, ¿no? Entonces, contento, Luis, de que ya entramos a profecía. Empezamos algo que realmente es fascinante y que yo sé que a más de uno de ustedes les va a permitir conocer en detalle lo que es el mensaje del Señor para este tiempo y a través de la historia para que tengamos claro cómo la palabra de Dios se cumple y se cumple siempre, ¿no? Entonces, excelente, Luis. Me gustaría que tuviéramos una palabra de oración, así comenzáramos en este momento. Sí. Maravilloso Dios, gracias damos porque nos das la oportunidad, como decía Luis, de empezar un nuevo programa. Probablemente este es el número 12, si escuché bien. Señor, gracias por permitirnos tener esta dicha, esta oportunidad de contactarnos semana tras semana, momento a momento, en las posibilidades de poder entonces ahora abrir tu palabra y empezar a introducirnos en el fascinante mundo de las profecías bíblicas. Ayúdenos, por favor, a tener claro este mensaje maravilloso en el cual Jesús es el centro y en el cual está el mensaje de amor de tu parte para la humanidad. Gracias damos, Señor, por ese privilegio. Pedimos que bendigas de manera especial a todos los oyentes, a todas las personas, tanto los que lo van a escuchar y lo van a compartir como los que van a recibir esta información en un futuro cercano. Te lo pedimos, te lo suplicamos en tu nombre maravilloso, Jesús. Amén. Bueno, antes de empezar, les quiero pedir a todos los que están viendo el video que por favor nos apoyen con un like y si pueden hacer un comentario sería muy bueno porque eso nos ayuda a nosotros para que YouTube recomiende el video. También por favor suscríbanse porque hay miles de personas que están viendo estos programas, pero la cantidad de que se suscriben es mínima, ¿verdad? Entonces yo sé que a la gente se le olvida y todo el asunto, pero
Por favor, traten de tenerlo ahí pendiente, una suscripción, un like, un comentario, compartir, todo eso ayuda mucho. El esfuerzo que nosotros hacemos es un esfuerzo bastante grande. Esto lleva mucho, mucho, mucho trabajo, mucha investigación. Y bueno, hablando de investigación, pues también le recordamos que si quieren adquirir los libros de la trilogía, Dos Verdades Ocultas, ¿verdad? El comentario completo de Daniel, el comentario completo de Apocalipsis. Abajo en la caja ¿cómo se llama? De descripción, ahí van a encontrar los enlaces para poder comprar los libros en Amazon en tapa dura, tapa blanda y electrónicamente. También si viven en Costa Rica, los libros aquí los distribuimos directamente y a precio básicamente como el que está en Estados Unidos, en Amazon. Nada más que con la ventaja de que aquí se van a ahorrar el envío lo hacemos directamente en Costa Rica hasta la puerta de la casa de las personas. Eh, el tema que vamos a tratar hoy va a ser un tema del libro del comentario completo de Daniel, ¿verdad? A partir de hoy lo que vamos a hacer es una serie de videos para llegar a, ¿cómo se llama?, a desarrollar las profecías de Daniel capítulo 8 y Daniel capítulo 9, las 2300 tardes y mañanas, Ujú. y la de los 490 años o la profecía de las 70 semanas. Oh, wow. Entonces vamos a desarrollar eso y vamos a empezar suavecito, pero a la vez fuerte con profecía. No voy a meterme a mucho en profecía, pero sí va a haber cosas que pueden impactar a muchas personas, ¿verdad? Con lo poquito que vayamos a ver. Y esto se va poniendo cada vez más fuerte, ¿verdad? Ok, Luis, nosotros... ujú, un detalle. Decías que especialmente los capítulos 8 y 9 de Daniel. sí. Ujú. Ok, perfecto, para tener eso claro. Ok. Perfecto. Bueno, hoy nos vamos a concentrar más que en el capítulo 7 porque queremos dar el 7 de Daniel. trasfondo de algo muy interesante, porque básicamente el tema que vamos a tratar hoy es el origen de la doctrina del rapto secreto. ¿De dónde es Mm, que vino esa doctrina? ¿Cómo se desarrolló? De 1909 para acá es que esa doctrina anda en boca de mucha boom. gente. Pero esta Explotada, sí. doctrina nunca en la vida había aparecido en ningún lado. Correcto. Vamos a ver qué fue lo que llevó a eso, ¿verdad? Pero antes de ver exactamente la historia, vamos a analizar rápidamente, eso sí, Daniel capítulo 7. Bueno, resulta que en Daniel capítulo 7 nosotros tenemos una visión del profeta Daniel sobre una serie de bestias, ¿verdad? Ujú, Nosotros tenemos a un león y voy a ir descifrando estos, los que tienen el libro de Daniel o el comentario completo de Daniel, pues ahí lo van a tener fácil. Pero los que no lo tienen, sí, por favor, traten de conseguirlo. Y de todos modos, cuando entremos ya de lleno al libro de Daniel, ahí vamos a dar los detallitos. Ahorita yo lo voy a estar así dando un poquito rápido, no puedo dar tantos detalles, porque no es el tema, pero el león representa al imperio Babilonia, ¿verdad? De Babilonia. Aparece en escena un oso, ¿verdad? Este oso ujú. representa al imperio de los medos y los persas. Todo esto es historia. Esto está en cualquier libro de historia. Lo pueden googlear y ahí va a aparecer toda la información. Aquí uno no está inventando nada, pero lo interesante es que toda esta secuencia de imperios se predijo antes de que ellos existieran, ¿verdad? Lo único que estaba era el imperio babilónico, que fue el imperio donde vivió en esa época el profeta Daniel. Ok, Ujú. después de esto, nosotros tenemos un leopardo que simboliza el imperio griego. Y después aparece una bestia terrible, que si uno ve las características de la bestia, básicamente es un dragón. Ujú. Entonces, esta bestia tiene una evolución. Primero se menciona a la bestia, luego se enfoca en los 10 cuernos que tiene la bestia, y después de esto se enfoca en un cuerno pequeño que aparece en la bestia. Entonces, Correcto. estos cuernos pues tienen un su significado también. Y la bestia en sí representa al imperio romano. Que el que tenga 10 cuernos y que luego aparezca un cuerno pequeño nos habla de la evolución que va a tener ese imperio. El imperio romano
era un imperio unificado, pero con el paso de los siglos, este imperio se va a dividir en 10 reinos, que son los 10 cuernos. Ujú. Esos 10 cuernos representan a los érulos, vándalos, ostrogodos, visigodos, suevos, burgundios, francos, lombardos, germanos y sajones. Estos Ujú. básicamente son los que van a dar forma a lo que es la Europa actual. Estos pueblos son pueblos nórdicos, germánicos, vienen de la parte norte del Imperio Romano y llegan a lo que es el Imperio Romano porque los hunos, que era un pueblo bárbaro de Oriente, los viene persiguiendo. Esta gente son de origen mongol y es una tribu bastante fuerte, bastante belicosa y los va empujando a esa gente germánica, ¿verdad? Pues cuando estamos hablando de germánicos son de la parte de Alemania, ¿verdad? Un poco más allá también incluso. Y se van Ujú. metiendo al Imperio Romano de poco, primero para salvar sus vidas, pero luego comienzan a hacer incursiones militares. Para los romanos, esta gente eran bárbaros. Tribus Bárbaro bárbaras. Ujú. significa salvajes. Para ellos, los romanos eran muy refinados y los griegos eran, los griegos y los romanos eran los civilizados en la Correcto. mentalidad de ellos. El resto eran los bárbaros, los salvajes. Toda esta gente comenzó a entrar al imperio para salvar sus vidas de los hunos, pero luego lo que sucede es que se van asentando y luego van agarrando cada vez más fuerza. De manera que llega el momento en que Roma cae y quedan estos imperios gobernando, ¿verdad? De ahí luego surgen las naciones europeas. Vamos a ir, Wilson, a Daniel capítulo 7, el versículo 8, por favor. Daniel Versículo 7 8. 8. Ok. Porque aquí tenemos los 10 reyes, pero vamos a ver de que un pronto a otro hay de estos 10 cuernos que tiene la bestia, se van a romper 3 o se van a quebrar 3 y en lugar de ellos aparece un cuerno pequeño, que este cuerno pequeño es identificado ¿cómo se llama en profecía? Con el anticristo. No aparece con la palabra anticristo, por ejemplo, por cierto, pero es identificado tanto por católicos como protestantes como el anticristo. ¿Ok? Perfecto. O sea que sería en otras palabras, el cuerno número 11, ¿no? Sí. Porque habían 10 y sale este pequeño. Ajá. Dice el verso 8: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Ok, ahorita lo que vamos a hacer es identificar quién es el cuerno pequeño. Identificando el cuerno pequeño, vamos a saber quién es el anticristo. Claro. ¿Ok? Entonces, bueno, si uno lo puede hacer a través de la historia, facilísimo, pero vamos a ir despacio. Primero las pistas las tenemos nosotros en Daniel 7, los versículos 24 y 25. Daniel 7, Perfecto. 24 y 25. Que dice así: y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, Perdón, el Wilson, cual ahí en profecía, solo para hacer no, como digo, lo estoy haciendo así rapidito, porque no me estoy metiendo mucho en esto. Los Ujú. términos reyes y reinos son intercambiables. Sí. ¿Verdad? En profecía. Entonces, cuando habla de 10 reyes, se está refiriendo a 10 reinos. No voy a dar ahorita la cita porque no es el tema, pero lo vamos a ver más adelante. Sí, perdón, Wilson. Si querés Sí, no empezar hay de nuevo problema. solo El para que la gente 24. tenga bien la idea. Perfecto. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Ok, entonces ahí tenemos algunas pistas para saber quién es el cuerno pequeño. Primero, dice que hablará palabras contra el Contra. Altísimo y
a los santos del Altísimo quebrantará, o sea, a los hijos de Dios los va a perseguir, los va a torturar, el Sí, cuerno pequeño, ¿verdad? Luego dice que este cuerno pequeño va a pensar en cambiar los tiempos y la ley. Cuando hablamos en profecía de tiempos, estamos hablando de profecía. La forma ok, en que se interpretan las profecías, el cuerno pequeño le iba a cambiar. Y también dice que iba a cambiar la ley. Cuando habla de ley, se está refiriendo a los 10 mandamientos. Aquí vamos a ver que es muy importante toda la base que Wilson y yo hemos estado dando durante los videos anteriores, porque ahora sí nos va a servir todo eso para interpretar las profecías. Ya habíamos ujú, visto que había ¿cómo se llama? Un sistema que cambió la ley de Dios. Eso lo vimos en el video número 2, que dice que qué pasó con la observancia del sábado en el Nuevo Testamento o en el Nuevo Pacto. Ese video lo pueden ir a buscar. Yo voy a tratar de dejar el link al final del video, pero ya ese tema lo habíamos visto. Quiero correcto, centrarme en esto, Wilson, que donde dice que serán entregados, en este caso, los hijos de Dios en manos del cuerno pequeño. Dice que por tiempo, tiempos y medio tiempo, ¿verdad? Tenemos un periodo ahí profético, correcto. un año. Un año, Eso, en este sí, caso, sí. para eso nada más basta con que se vayan a Daniel capítulo 4, cuando habla de los 7 tiempos que iba a pasar Nabucodonosor. Nabucodonosor en un estado eh, mental en el cual se iba a ver como una bestia. Esos siete Ujú, tiempos son 7 años, ¿verdad? Entonces, cuando correcto. estamos hablando de un tiempo, estamos hablando de un año. Cuando se dice tiempos, pero no dice si es 1, 3 o 4, se supone que son 2 años. Plural, Entonces, ok. estamos hablando de tiempos, o sea, llevamos ahí 3 tiempos, son 3 años. Y luego dice que medio tiempo, son 3 años y medio, ¿verdad? Correcto. 3 años y medio. Ahora, eh, aquí la profecía, nosotros debemos interpretarla de acuerdo al periodo de tiempo que abarca. Nosotros estamos viendo de que esta profecía de Daniel capítulo 7 abarca desde la época de los babilonios, 600, 700 años antes de Cristo, hasta el tiempo del fin, ¿verdad? Ok. Entonces, la interpretación de día por año es la que nosotros necesitamos hacer en este momento, porque 3 años y medio es un tiempo muy pequeño. Ujú, Solo el imperio babilónico en su etapa de esplendor fueron como 60 años aproximadamente. El imperio persa fueron aproximadamente 260 y pico de años. correcto. El imperio griego también duró tu tamaño poco. El más largo de todo fue el del imperio romano, ¿verdad? Ujú, Y entonces, por supuesto, 3 años y medio no se pueden interpretar como 3 años y medio literales. Nosotros debemos aplicar el término de día por año que se utiliza en profecía. Y esto es muy común en profecía. Incluso en la literatura hebrea antigua se utilizaba el concepto de día por año y era bastante común. Pero vamos a dar solamente un ejemplo que encontramos nosotros en Ezequiel. Hay varios, pero vamos a utilizar solamente este. Ezequiel 4, el capítulo, los versículos 5 y 6. Ezequiel 4, 5 y 6. Ezequiel 4. Ujú. Ok. Aquí nos menciona el día por año, pero hay un Dice montón de ejemplos. Ajá. 5 y 6. Yo te he dado los años de su maldad por el número de los días, 390 días. Y así llevarás tú la maldad de la casa de Israel. Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho por segunda vez y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días. Día por año te lo he dado. Ok. Entonces, lo que nosotros debemos saber es cuántos días tiene Hay en un un año. año para saber exactamente entonces al total de años que aplican la profecía.
voy a leer esta versión, Wilson, porque aquí está muy claro lo que es tiempo, tiempo y la mitad del tiempo, y para que la gente vea que es que no nos estamos inventando las cosas. Daniel 7, 24 y 25, en la versión Dios habla hoy, dice de la siguiente manera: los 10 cuernos son 10 reyes que reinarán en ese reino. Después de ellos subirá otro poder que será muy diferente de los primeros y que derribará a 3 de estos reyes. Insultará al Dios Altísimo e irá acabando con su pueblo, con el pueblo de Dios, con los hijos de Dios. Tratará de cambiar la ley, y aquí hay una mala traducción porque no aplica eso, pero bueno, dice, y las fiestas religiosas, pero lo importante es lo que sigue, dice, y el pueblo de Dios estará bajo su poder, o estará subyugado al cuerno pequeño, dice, durante 3 años y medio. ¿Cómo? Ahí lo traduce correctamente como debería ser, como debería entenderse, ¿verdad? Entonces no es que nos estamos inventando de que un tiempo es un año, ¿no? Aquí en esta traducción lo aplican bastante bien. Está claro. Ahora, el mes bíblico tiene 30 días. Para los que quieran comprobarlo, basta con, no lo vamos a leer ahorita, pero basta con comparar Génesis 7:11 con Génesis 8:3 y 4. Nada más ahí lo comparan y se dan cuenta de que el mes bíblico tiene 30 días. Quiere decir que si el mes bíblico tiene 30 días, entonces 3 años y medio serían 42 meses. Ya que cada año son 12 meses igual, pero de 30 días solamente. Lo que nos daría un periodo de 1260 días. 3 años y medio son 1260 días. Y si esto es profecía, tenemos de pasar esto a día por año. Estamos hablando de una profecía de 1260 años. ¿verdad? Muchísimo tiempo. Y durante 1260 años, entre varias cosas, el cuerno pequeño iba, como dice aquí la versión Dios habla hoy, el pueblo de Dios iba a estar bajo su poder. Iba a haber una persecución larguísima. 1260 años es mucho tiempo, ¿verdad? Muchísimo. Ahora vamos a pasarnos al libro de Apocalipsis para notar algo bien interesante. Apocalipsis, el capítulo 13, versículos del 1 al 5. Lo que vamos a ver aquí es que el cuerno pequeño de Daniel, capítulo 7, es la misma bestia de Apocalipsis, capítulo 13. Y vamos a ver por qué es que se da eso. Y aquí es donde, bueno, nosotros sí lo tenemos muy claro, pero la gente que no está acostumbrada a la profecía va a ver el juego que hay entre Daniel y Apocalipsis. Es súper interesante. Uno tiene que andar en esos dos libros a cada rato, ¿verdad? Claro. Apocalipsis 13, del 1 al 5, entonces. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Entonces es interesante porque los 42 meses son 3 años y medio. O 1260 días. 1260 días, 1260 años. Entonces quiere decir que la bestia de Apocalipsis 13, la del famoso 666, es el mismo cuerno pequeño que menciona Daniel capítulo 7. ¿verdad? Otra cosa a notar allí es que básicamente se mencionan los mismos animales o las mismas bestias que se mencionan en Daniel capítulo 7, porque tenemos que se menciona allí el leopardo, el oso y el león. Y está en orden contrario a como lo menciona Daniel. ¿Por qué? Porque
perdón, Daniel está viendo las cosas desde su presente hacia el futuro, pero Correcto. Juan la está viendo desde su presente hacia el pasado. Pasado. Entonces, por eso está mencionando las bestias o estos reinos en el orden contrario a Daniel, ¿verdad? Pero también se menciona el dragón, que es básicamente la cuarta bestia de Daniel capítulo 7. Entonces son demasiadas coincidencias, ¿verdad? Es demasiada coincidencia lo que hay allí. No hay por dónde perderse. El Claro. cuerno pequeño de Daniel capítulo 7 es la bestia de Apocalipsis capítulo 3, ¿verdad? Ok, entonces, ¿cuál es el inicio y el fin de los 1260 años? Ahora, Entonces, aquí es donde ya vamos a entrar a identificar quién es la bestia, quién es el cuerno pequeño, quién es el anticristo. Antes de decir esto, quiero decir de que esto está hablando de un sistema y no estamos haciendo referencia a una persona en particular. Luego, número dos, esto no es una interpretación nuestra. Esto es una interpretación antiquísima. Antiquísima. Eso es algo, lo que vamos a decir hoy es algo que hace un poquito más de 100 años cualquier protestante le respondía facilito. Ahora usted le pregunta quién es el anticristo o quién es la bestia, Apocalipsis 13, el famoso 666, y ningún cristiano sabe responder. Hay algo de confusión. La gente está en una ignorancia total y vamos a ver de que esto no fue adrede, esa ignorancia fue planificada, ¿verdad? Entonces, el único poder al que le aplica los 1260 días es a la Roma papal, y la historia no lo confirma, porque después de que Roma se parte en 10 reinos, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? El imperio que sigue a ellos es la Roma papal, no queda otro. Ahora, para que la Roma papal llegase hasta donde llegó, tuvieron que derrotar a 3 reinos, que son los érulos, los vándalos y los ostrogodos. Esos eran 3 reinos que no se sometieron, eran cristianos, pero no se sometieron a la voluntad papal y tuvieron que ser eliminados. De esta gente no quedó absolutamente ningún descendiente, ¿verdad? Ahora, vamos a ver aquí un poquitito de historia del Imperio Romano. El Imperio Romano en Occidente, bueno, antes de eso, el Imperio Romano era un imperio unificado, pero ese imperio se partió en 2. Entonces estaba el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente. Constantino pasó su trono, su palacio, a Constantinopla. Por eso Constantinopla se llamó así, por Constantino. Eso era en la actual Turquía. Ahora se llama por el año 300, ¿no? Sí, él pasa el reino para allá y ahí comienza la división del imperio, ¿verdad? Hay un emperador en el lado oriental, un emperador en el lado occidental. Por supuesto, el lado oriental se hace más fuerte que el occidental. Los emperadores del occidente van a gobernar en Roma, los orientales van a gobernar en Constantinopla. Y eso van a pasar unos cuantos años, pero en el año 476, el último emperador romano llamado Rómulo desaparece. ¿Por qué? Porque es derrotado por los érulos. Entonces, ¿qué pasa? No hay emperador. A partir del año 476 no hay emperador en Roma. Y quien va tomando un protagonismo en ese lado del mundo va a ser el obispo de Roma. Habían diferentes obispos en diferentes lugares. Roma siempre tuvo su obispo, ¿verdad? Pero ese obispado estaba atado porque tenía a los érulos, los vándalos y los ostrogodos en contra. No lo dejaban desarrollarse. Pero ¿qué sucede? Resulta que en el año 538, Justiniano era el gobernante del imperio en Oriente. Y él manda a sus tropas, entran a Roma
y él derrota a los ostrogodos que para esa época estaban gobernando en Roma. Mm. Una vez, los ostrogodos eran el último escollo que tenía el papado. Cuando derrota a los ostrogodos, ¿qué pasa? Bueno, resulta que al no haber rey en Roma, al no haber emperador en Roma y al desaparecer los ostrogodos, quien toma el poder es el obispo de Roma Que en el era año alguien 538. religioso y se Ah, convierte ahora, y era un poder que se transmitía a través de la religión, no era político, y ahí empieza a ser político ahí entonces, comienza a ser además. político. Y entonces es un poder político religioso con un poder grandísimo, porque los otros reinos del occidente se le unen. Ujú. Y como él ya los controlaba, entonces básicamente el gobernante de occidente era el obispo romano. Ahora, si Tremendo. nosotros echamos números del año 538, 1260 años hacia el futuro, lo que tenemos es que en el año 1798, exactamente 1260 años, tal cual lo dice Daniel, y tal cual lo dice Apocalipsis 13, este sistema va a perder la parte política de su poder. ¿Por qué? ¿Qué sucedió? Porque en el año 1798 Napoleón Bonaparte envía a Berthier a Roma, toma al Papa Pío VI, lo manda al exilio, el Papa este va a morir 2 años después en el exilio, y la Roma papal no va a morir del todo, pero sí aquel poder que tuvo durante 1260 años es un poder que va a quedar muy menguado, muy Recibe menguado. una herida de muerte. Ujú. La Roma papal durante 1260 años quitaba, ponía reyes, recibía las riquezas de las naciones. Aquel que se le oponía era simplemente desaparecido. Apareció la famosa Inquisición, ¿verdad? Cruzadas. Las cruzadas, aquello fue una barbarie. Ujú. Y como Lo que se dijimos en conoce en uno de la los historia, videos la Edad Media, anteriores, ¿no? ¿ah? La Edad Media. Sí, Todo el tiempo del oscurantismo, la Edad Media, que fue cuando reinó el y lo que papado. nosotros ahorita tenemos, como habíamos dicho en la actualidad en varios países, el Museo de la Inquisición, ¿verdad? Como en Colombia, me dijiste, también en Perú, en Perú, México. México, habrán otros por allí. Y fíjense qué es lo que tienen ellos ahí para que vean las torturas y a la muerte cruel a que sometían a aquellos que se oponían a la Iglesia Católica. La palabra de Dios fue básicamente desaparecida. Ahí fue donde las famosas misas se comenzaban a dar solo en latín, ¿verdad? Para que la gente Ujú. no entendiera. Pero bueno, aquello fue algo tremendo. Ahora vamos a descifrar el número 666. Ok. Ok, ahora, este número 666 la gente piensa que es la marca de la bestia, pero el 666 es el número con el que identificamos a la bestia, Ok. ¿verdad? Otra vez, repite eso O sea, que no la queda. marca de la bestia no es el número 666. Ok, ok. El número 666 es la pista que nosotros tenemos para poder saber quién es o a quién le aplica el número 666 o para Ok. descifrar quién es la bestia, en otras palabras. Entiendo. Ajá. Y vamos a ir a Apocalipsis 13, 17 y 18. Y Apocalipsis que, 13. Ujú. y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. Y su número es 666. Ok, entonces ve qué interesante, porque dice, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese, primero dice, la marca O o el el nombre, nombre de la bestia o el número. o el número de su nombre. O sea, quiere decir que el número 666 está ligado al nombre. Así es.
Entonces, ¿de dónde sacamos el 666? Al descifrar el nombre, ¿verdad? Ok. Tenemos varios títulos, el papado tiene varios títulos, pero hay un Ujú. título que él tuvo por siglos y lo usaba en la tiara, pero ese título lo dejó de usar ya tal vez hace unos 100 y pico de años, porque es que era muy evidente lo que decía el título. Ese título era, lo que decía era Vicarius Filii Dei, Ujú. y este El número vicario. tiene que estar ligado a la blasfemia. ¿Por qué? Porque el Apocalipsis capítulo 13, no nos vamos ahorita a meter en eso también, nos habla de las blasfemias que este poder cometía. Y este título es un es un nombre blasfemo porque Vicarius Filii Dei lo que quiere decir es vicario del Hijo de Dios o el representante del Hijo de Dios en la tierra, Ujú. ¿verdad? Ujú. El único representante de Dios en la tierra es el El Espíritu Espíritu Santo. O sea, Santo. lo que está tomando es el lugar que le corresponde a la tercera persona de la deidad. Ujú. Si nosotros pasamos el nombre Vicarius Filii Dei a números romanos, nos va a dar exactamente 666, ¿verdad? Aquí la gente lo está viendo en la pantalla en estos momentos. Pero también hay otro título que es el Dux Cleri. Dux Cleri quiere decir el jefe del clero. También Correcto. da 666. Pero la numeración romana original, que era solamente el 1, el 5, bueno, vamos a decirlo en números romanos, la I, la V, la X, la L, la C y la D, si vos sumas la numeración romana original, porque después la M, que representa 1000, fue Sí. incluido posteriormente, pero los originales te va a dar 666. Otra vez entonces los números tradicionales y el más Originales, grande de ellos era el el, 500. sí, perdón, el 500, el D, ¿verdad? Ajá. El C, el 100, la L50, la X10, 650, la V o 670, U 5 60, y ajá. la I es 1. Si vos 1, sumas todo eso, te da 666. 666, correcto. Ah. Ahora, quiero centrarme un poquito en en el origen histórico del número o del nombre Vicarius Filii Dei, del título Vicarius Filii Dei, porque en la actualidad, como te digo, no aparece por ningún lado, pero sí es mencionado Sí, por otras personas, porque sobre eso sí, todo en de que este tiempo. se usó, de que se Sobre usó, se todo en usó. estos días se ha mencionado bastante. Ajá. Entonces, hay una carta que se la atribuyen a Constantino, que se llama la donación. Ujú. Esta carta, ve qué interesante lo que dice. Como el bendito Pedro es visto por haber sido constituido vicario del Hijo de Dios, ahí está lo que está diciendo vicario Filii Dei, Ujú. sobre la tierra, porque esto fue escrito en latín. Sobre la tierra, así los pontífices, quienes son los representantes del mismo jefe de los apóstoles, deberían obtener de nosotros y de nuestro imperio el poder de una supremacía mayor que la clemencia de nuestra serenidad imperial terrenal que le ha concedido. Entonces, si esta carta fue de Constantino, Constantino ya mencionaba de que este título lo tenía el obispo de Roma, pero Mm. luego la Iglesia Católica salió diciendo de que esta carta había sido una falsificación. Pero digamos que démosle, ¿cómo se llama? Beneficio de la Démosle, duda. sí, el beneficio de la duda. Igualmente, ellos están poniendo el título, Ujú. ¿cierto, no? Porque Ujú. digamos, lo falsificaron y se pusieron Vicarious Filii Dei. Entonces, que haya sido original o que no haya sido original, igualmente se están delatando de que este Entiendo. título sí existió. Pero tenemos un libro, este es de 1862, se llama en inglés Temporal Power of the Vicar of Jesus Christ, y dice, ve esta iglesia católica, esta iglesia de Dios delicada y débil, rechazada aún por las mismas naciones llamadas católicas.
He aquí la Francia católica, la Alemania católica y la Italia católica rindiendo este invento explotado del poder temporal del vicario hijo de Jesucristo, vicario filii Deis, es lo que quiere decir. Y así como la iglesia parece débil y el vicario hijo de Dios está renovando la pasión de su maestro sobre la tierra, estamos escandalizados y por lo tanto dirigimos a él nuestros rostros. Entonces aquí menciona el título. Esto es de 1862, relativamente reciente. Pero tenemos una más reciente y es de Juan Pablo II. Ok. Y es un libro que él escribió que se llama Cruzando el umbral de esperanza. Y esta cita está en la página número 3. Y dice, el líder de la Iglesia Católica está definido por la fe como el vicario de Jesucristo. Vicario filii Dei. Así es. Y es aceptado como tal por los creyentes. El Papa es considerado el hombre sobre la tierra quien representa al Hijo de Dios. Y ve si esto no es blasfemia. Quien ocupa el lugar de la segunda persona de Dios, omnipotente de la Trinidad. Entonces, aquí Juan Pablo II pues lo está mencionando y lo está haciendo bien clarito. O sea, sí tiene fundamento histórico el título Vicarius Filii Dei, ¿verdad? Aunque, por supuesto, ya no lo vas a ver como antes porque es demasiado evidente de que el número le aplica al sistema, ¿verdad? Ok, en la arquidiócesis de Baltimore, el 18 de abril de 1915, en una publicación que se llama Our Sunday Visitor, dice, las letras inscritas en la mitra papal, ve que ellos dicen que en la mitra, sí estaba en la mitra esto. Las letras inscritas en la mitra papal son estas, Vicario Filii Dei, las cuales significan en latín vicario del Hijo de Dios. Pero es bien interesante porque 2 años después, el 18 de septiembre de 1917, en la misma publicación, ¿verdad? O el mismo periódico, o la misma revista, se desmiente y dice, las palabras Vicario Filii Dei no son el nombre del Papa, ni siquiera constituye su título oficial. Wow. Se están contradiciendo, o sea, ¿estaban mintiendo antes o están ocultando algo? ¿Verdad? Entonces, el título Vicario Filii Dei, de que existió. Y existen todavía muchas fuentes, pero ahorita no nos estamos metiendo a profundidad en profecía, entonces lo vamos a dejar para otra ocasión. ¿Qué sucede, Wilson? Ok, ya que los protestantes sabían quién era el anticristo, o ya sabían quién era el anticristo y que también que el anticristo era la bestia Apocalipsis capítulo 13, era la ramera Apocalipsis 17, etcétera, etcétera. Había que cambiar de parte de la Iglesia Católica, estoy hablando, el método de interpretación. Porque el método de interpretación que venían utilizando los protestantes desde la Edad Media era demasiado bueno. Que es el método que se conoce como el método historicista, es el método bíblico para ¿cómo se llama? Descifrar las profecías, que es lo que nosotros estamos haciendo ahorita aquí. Ahorita estamos utilizando el método historicista. Y el método historicista es demasiado claro. El método historicista abarca desde que al profeta se le da la profecía hasta que esa profecía termina. Y entonces vos vas pudiendo ver a través de la historia cómo se va cumpliendo esa profecía. No tenés pérdida. La base de la historia. Ese método había que cambiarlo. Por eso es que dice Daniel 7:25, y hablará, hablando del cuerno pequeño, o sea, del anticristo, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos, o sea, los tiempos proféticos. Entiendo. Pensará en cambiar los tiempos proféticos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Entiendo. Entonces, había ¿cómo se llama? Una necesidad imperiosa para quitar o desviar la atención de los protestantes del papado y dirigirla a otro lugar.
Ok, entonces, ¿cuándo se comenzó la infiltración para que los protestantes cambiaran la forma de interpretar las profecías? Porque el método que utilizaban los protestantes, pues es el método bíblico. Bueno, esto se comienza a hacer a partir de la ruptura que se originó en el cristianismo en la época de Martín Lutero, ¿verdad? Okay. Por allá del año 1517. Y los que van a hacer esta ruptura es un sistema religioso católico que fue diseñado para hacer la contrarreforma, o sea, ir en contra de los protestantes. Y este sistema, pues, o esta orden es la orden de los jesuitas. La orden de los jesuitas Perfecto. es levantada específicamente para ir en contra del protestantismo. Y son miembros de esa orden los que van a diseñar los nuevos métodos de interpretación. La cosa es que esto no se hace de la noche a la mañana. Y la Iglesia Católica es un sistema que está acostumbrado a grandes desafíos y a grandes periodos de tiempo para lograr esos cambios, ¿verdad? Ellos Tiene, son tiene paciencia. tienen Ujú. paciencia, ¿verdad? Y esto ha sido así. De hecho, esta forma de poder cambiar las profecías es un sistema que le llevó a ellos 400 años. Oh, wow. Es tamaño poco de tiempo. Bueno, y los que empezaron primero con esto fueron Luis de Alcázar, Ujú. que estableció el sistema preterista. El sistema preterista dice que todas las profecías o todo lo que aplica a las profecías está en el pasado. Y Qué el locura. otro fue Francisco de Rivera. Francisco de Rivera dijo todo lo contrario. Todo lo que diga las profecías está para el futuro. Esto se llama el método futurista. Estos fueron los que pusieron las bases, ¿verdad? Qué bien. Entonces, pues vamos a empezar. Son una serie de nombres. Entonces ya tenemos a dos. Luis de Alcázar con el sistema preterista y Característica. Francisco de Rivera con el futurista. Pero un tiempito después tenemos nosotros en escena a Roberto Bellarmino, que él nace en el año 1542, muere en 1621. Ok. Y Contemporáneo de Lutero, entonces. Más o sí, menos. Más o pero menos. era por supuesto más joven, ¿verdad? Más joven, mucho más joven, Sí, mucho exacto. más joven. Sí, los que eran contemporáneos de Lutero, pues ya sí eran Luis de Alcázar y Francisco de Rivera. Entonces, Roberto Bellarmino, el aporte que él tiene, por cierto, también otro jesuita, es que él dice que el periodo de tiempo de 3 años y medio, que ya vimos en la primera parte del libro de Daniel, este, son 3 años literales, o sea, 3 años y medio literales, no día por año. No día por año, Ajá. correcto. Entonces, tengo aquí una frase de él que dice, de Roberto Bellarmino: todos los católicos creemos que el anticristo será cierto hombre, ¿verdad? O sea, él dice, Ujú. los católicos creen que el anticristo va a ser un hombre que va a estar, va a aparecer en un momento determinado, Ok. pero él velo como él, cómo él ve las cosas del lado protestante. Dice, Ujú. mientras los herejes, o sea, los protestantes, enseñan que el anticristo no será una sola persona, sino más bien un trono individual o reino absoluto con sede apóstata de aquellos que gobiernan sobre la Iglesia Católica. Y esto es básicamente lo que dice la Biblia. No es un personaje el anticristo, sino es un sistema. Sistema, ¿Verdad? correcto. No es El una persona en papado. específico, pero la forma de interpretar el catolicismo es de que el anticristo sí es una sola persona, ¿verdad? Ujú. Y él aquí luego sigue dando las bases, dice, el anticristo reinará por 3 años y medio, que es lo que dice Daniel 7, ¿verdad? Sobre el cuerno pequeño. Correcto. Dice, pero el Papa, dice, ha reinado por más de 1500 años y tampoco se puede hallar uno, o sea, un papa reconocido como el anticristo que haya gobernado por 3 años y medio. O sea, no hay ningún papa que haya gobernado 3 años y medio. Por lo Entonces, tanto, se sale. Ajá. exactamente, se quitan el tiro. Dice al final, por lo tanto, el papa no es el anticristo. El Mm. anticristo, pues, aún no se ha levantado. Esto es básicamente el sistema futurista, Futurista, ok. ¿verdad? Está en el Ok. futuro ¿cómo se llama? El anticristo. Entonces tenemos a Roberto Bellarmino. Ya aquí vamos con 3 personas.
Luis, un detallito. Para el preterista que es el pasado, estamos hablando rápidamente qué pasado, entiendo que tiene que ver con Antíoco Epífanes, Ajá. más o menos a qué época, solamente para dejarlo establecido, ¿no? Sí, por ejemplo, el preterista dice que el cuerno pequeño es Antíoco Epífanes. Ujú, ujú. Y es antes Entonces, de Cristo, por eso es cierto. antes de Cristo, en la época de los griegos. Exacto, Es el sistema preferido de la Iglesia Católica, porque el correcto. sistema futurista se lo aplicaron ¿cómo se llama? Al final se lo aplicaron a los protestantes, Ok, ok. pero ellos se dejaron el sistema preterista. Entonces, de Y todos ellos no modos, aparecen, de una sea futurista, preterista, el Papa no es el no aparecen, anticristo. No, no, no no. aparecen ellos por allí, entiendo. Exactamente. De hecho, también tenemos, porque en esto hay muchas cosas, hay gente que mezcla los dos Mm. sistemas, ¿verdad? Oh, wow. Los protestantes hacen en veces alguno de esos enredos. Pero básicamente el sistema futurista fue abrazado por el protestantismo. Correcto. Ok, entonces seguimos en la historia y vamos a encontrarnos a otro jesuita, ¿verdad? Mm. Pero ya en el siglo XVIII, básicamente al final del siglo XVIII, y ahora nos encontramos a otro hispano, en este caso es Manuel Lacunza, y es Ok. chileno. Chileno. Y sí, él escribe en 1790 un libro que se llama La venida del Mesías en gloria y majestad. Lo interesante, Wilson, es que él esta obra la escribe no bajo su autoría, sino que le pone otro nombre. Le pone Ben Ezra Seudónimo. como autor. Es un judío. Entonces, para hacer el libro más interesante, porque un judío que cree en la venida de Cristo, pues suena muy interesante, sobre todo en aquella época, ¿verdad? Bueno, incluso en esta época todavía También, sonaría muy claro. interesante, pero en aquella época todavía más. Entonces, el libro es impreso en España y es impreso después de la muerte de Lacunza. Oh, wow. Ok. A él, cuando Lacunza muere y llega la gente a donde él vive, pues se dan cuenta de que tenía ahí el libro, un libro que por cierto la Iglesia Católica estuvo debatiendo si lo imprimía o no lo imprimía, pero bueno, al final en vida el libro no se imprimió, pero se logra imprimir después, ¿verdad? Mm. Y lo que hace, entre otras cosas, este libro es poner la última semana de la profecía de las 70 semanas, la pone en el futuro. Es el primero que sale con eso. Mezcla. Ok. La profecía, la última semana, los últimos 7 años de los 490 años, él la arranca de, y la pone en el futuro y el resto de los años ya se cumplieron anteriormente. Es algo Mm. que no tiene lógica porque en la profecía se empieza la profecía desde que se le da al profeta y ahí arranca hasta que la profecía Se termina cumple, sin claro. ninguna interrupción. Pero Exacto. él agarra esa última semana, esos últimos 7 años y los manda para el futuro. Es algo súper extraño, ¿verdad? Súper Ahora, caprichoso. la última semana, esta última semana, estos últimos 7 años, la divide en dos periodos de 3 años y medio. Mm. Porque acordate de que el anticristo tiene que gobernar 3 años y medio. Entonces, como es una semana, dice, vamos a hacerlo así. Entonces, se pensó. Entonces, ok, Claro. ahí divide la última semana en 3 años, en dos periodos de 3 años y medio. Al final, en la mentalidad de él, el anticristo se iba a gobernar 3 años y medio literales, tal cual lo había dicho anteriormente Belarmino, ¿verdad? Ujú. Ahora, la última semana incluye la gran tribulación y Sí. durante esta gran tribulación, que es una gran persecución, va a haber la conversión total de los judíos, algo que creen los protestantes que creen el dispensacionalismo. Ve que todas esas ideas ya las implantó la Cunza, ¿verdad? Un Ahora una jesuita. pregunta. ¿Él también habló del rapto secreto o todavía no? No, él no, todavía no. No. El Ok. rapto secreto se inventó para arreglar un desfaz que tuvo la interpretación de la CUNSA, porque ahorita vamos a ver de qué se trata. Ok. Ahora, en la gran tribulación, al final de los 3 años y medio, pues entonces se va a levantar el anticristo, que no es una Mm. persona, según la CUNSA, Mm. sino es un sistema. ¿Ok? Mm. Y en esa gran tribulación se destruye Jerusalén, la ciudad de Jerusalén.
La actual Jerusalén, la Sí, física. la física, ¿verdad? Ok, Ahora, la de terrena. en la segunda venida de Cristo se instaura un reinado en Jerusalén. O sea, Cristo viene al final de los 7 años Mm, y él toma se como queda. sede Jerusalén. Pero Cielo. se va a seguir gobernando como si nada, o sea, como si nada hubiera pasado. Los demás países van a seguir igual, Oh, ¿verdad? sí. Cristo va a gobernar desde Jerusalén. Se va a dar también la resurrección de los justos en esa venida, ¿verdad? Y él aquí tiene un problemita con la palabra cielo, porque si nosotros nos vamos ¿cómo se llama? Por ejemplo, a Juan 14, del 1 al 3, no sé si tenés ahí la Biblia a mano. Sí, claro. eh, en un periodo dado, la iglesia tiene que estar en el cielo, pero si Cristo viene y va a reinar aquí en Jerusalén y los muertos resucitan, pues eso no es estar en el cielo. Entonces Exacto. él tiene un problemita ahí, ¿verdad? Entonces, y el gran problema es ese, que los Ok. santos, de acuerdo, por ejemplo, a Juan 14, del 1 al 3, tienen que estar en el cielo en un momento dado. ¿Lo tenés ahí, Dice lo hermano? Ajá. siguiente. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, ese era un problema, ¿verdad? Porque él Ujú, piensa, Cristo viene, se funda aquí en Jerusalén un gobierno, pero el que va a ser el rey va a ser Cristo. Van ujú, a resucitar los exacto. muertos, pero y los justos no están en el cielo. Entonces, él lo que se pone a pensar, bueno, la verdad es que la palabra cielo es muy amplia, porque si tomamos todo el cielo, pues la tierra está en el cielo. Entonces, pues sí se cumple de que Cristo va a estar en el cielo con sus hijos. Esa Ok. es la forma de pensar de él, ¿verdad? De esa forma lo arregló. Pero es un gran problema porque dice que en la casa de mi padre, el padre está en los cielos, o En en el los cielo, cielos, y correcto, en el tercer correcto. cielo, ya lo hemos visto en los temas que hemos tenido. Entonces, Ujú, esto lo va a resolver el dispensacionalismo más adelante, ¿verdad? Pero de perfecto. momento, lo que dice la cosa, bueno, cielo es cielo y la verdad que la tierra es parte del cielo, entonces no hay ninguna contradicción, ¿verdad? Mm, Ahora, con la venida de Cristo, entonces empieza el milenio. Es un milenio de paz aquí en la tierra. Todas las naciones, cuando vean a Cristo gobernando le va muy bien en Jerusalén, pues todos van a querer unirse a él, a ese reino, y bueno, va a ser un reino de paz por 1000 años aquí en la tierra, donde mm, ni siquiera la muerte va a haber, ¿verdad? mm. Suena bastante interesante, es algo. Yo no sé dónde lo ve él en la Biblia, pero él es lo que él dedujo, ¿verdad? Al Claro. final de este milenio, entonces Satanás es liberado, los impíos que han muerto son resucitados, ¿verdad? Y otra vez comienza el conflicto. Entonces, lo que sucede es que Cristo da un juicio final, los impíos son quemados y van a vivir eternamente en el infierno. Leer la obra de Manuel Lacunza no es fácil, es complicadísimo, porque Mm, la forma en que se escribía en esa época no es tanto que no se entiendan las palabras, porque bueno, sí se escribían diferentes las palabras. Por ejemplo, para escribir ahora, nosotros lo escribimos con H, en esa época lo escribían sin H, pero bueno, igual se lee. El problema es claro. que en esa época, no sé si has leído alguna vez el Don Quijote de la Don Mancha. Quijote, Sí, 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 sí. pero para decir una palabra que nosotros lo decimos, una frase como nosotros lo decimos con dos palabras, ellos dan una vuelta Ujú. entera como dicen aquí en Costa Rica, da más vueltas que un perro para echarse. Sí, 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 Para sí. decir algo muy sencillo, lo adornan mucho con muchas palabras, entonces hay que estar muy concentrado en la lectura. No es una lectura No muy fácil, es perderse, sí, complicada. claro. Pero sí se Mm, puede conseguir el libro en PDF y gratis en internet. Pero como les bien. digo, es aburridísimo leerlo y súper complicado. Entonces aquí lo Mm, que le estoy dando es un resumen del asunto. Entonces, Manuel Lacunza en el sistema de interpretación futurista, pues sí da un paso bastante importante, ¿verdad? claro. Ahora, ¿cómo llegan estas ideas de Lacunza
a los protestantes es a lo que vamos a meternos ahorita, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, ok, recordemos de que las ideas de Lacunza llegan a Europa porque el libro de Lacunza va a ser impreso en Europa, en España propiamente, y por Ok. supuesto en español. Pero aquí es donde aparece un hombre muy importante que es Edward Irving, que era inglés. Y este hombre, bueno, que nació en 1792 y muere en 1834, es el precursor de la británica Iglesia Católica Apostólica, que no tiene nada que ver con la Iglesia Católica, pero es una secta de la cual él es fundador. Él fue a España y se dio cuenta del libro de Lacunza y le contaron más o menos de qué trataba. A Edward Irving le interesó tanto el libro que incluso hizo el esfuerzo para aprender español para poder traducir el libro, y él lo traduce al inglés. Y esa es la Entiendo. forma en que el libro de Lacunza, las ideas de Lacunza, cruza a Inglaterra. Y nosotros sabemos que Inglaterra pues era una cuna bastante importante del protestantismo. Entonces, Claro. ve cómo se va cumpliendo el cronograma, ¿verdad? A través de los siglos. A través de los siglos. Es interesante. Va lento, pero a paso firme. A paso firme. Entonces, ya tenemos que las ideas llegan, ok, de Chile hasta Europa. Aquí se empatan con Edward Irving, que era inglés. Y ya para esa época, estamos hablando de que, ¿cómo se llama? Inglaterra era netamente protestante. Inglaterra fue católica, Exacto. pero ya tenía varios siglos de pertenecer o a ser protestante. Entonces, Correcto. ¿qué es lo que sucede? Bueno, aquí es donde aparece la famosa Biblia anotada de Scofield. Y aparece también la famosa Universidad de Oxford. Ok. Oxford es una universidad inglesa de las más viejas del mundo. Oxford, estamos hablando de que ya va a llegar a los 1000 años de antigüedad. Wow. Wow. Entonces, Oxford, que se fundó en la época medieval, en sus inicios y durante gran parte de la Edad Media, es una universidad que dio un gran impulso a la Biblia. Y muchos protestantes se vieron beneficiados de la Universidad de Oxford, pero la Universidad de Oxford va a ser infiltrada por los jesuitas en el siglo XIX, ¿verdad? Todo calza, es que todo calza. En el siglo XIX aquello se vuelve un desastre, Entiendo. porque y en este punto es donde aparece otro hombre muy importante, que es John Henry Newman. John Henry Ok. Newman era un anglicano que se convierte al catolicismo. Ahora, él lo que hace, bueno, él se convierte, por cierto, a los 44 años, ya estaba bastante mayor. Pero yo no sé si este hombre era un infiltrado o realmente, cuando me refiero a un infiltrado, me refiero a un infiltrado jesuita, que ya estaba allí desde hacía tiempo y él hace una supuesta conversión. Pero él resulta que es premiado por la Iglesia Católica porque a él luego lo nombran cardenal en Oh, Inglaterra. wow. Y él es el que inicia este proceso de infiltración dentro de Inglaterra de parte de los jesuitas. De hecho, hay un libro de Walter Walsh, que es un periodista, que se llama La historia secreta del movimiento de Oxford, y él explica cómo se llevó a cabo esta infiltración dentro de Inglaterra en esa época, ¿verdad? Ok, entonces, John Henry Newman era historiador y era filósofo y pertenecía al movimiento de la Universidad de Oxford. Ok. Entonces ahí tenemos a este hombre que para mí es uno de los más importantes. Dentro de este movimiento de Oxford en el siglo XIX, resulta que hay algo muy interesante, y es que, por ejemplo, todas las ideas woke que hay en la época, todo lo que es homosexualismo, libertinaje sexual y todo eso, nace precisamente en Oxford, cuando comienza esta infiltración jesuita. Es llamativo que, por ejemplo, John Henry Newman tiene un amigo bastante especial que se llamó Ambrose St. John,
que este hombre, cuando muere, Ambrose, John Henry Newman dice, lo he amado con tanta intensidad como un hombre ama a una mujer. Y de hecho, cuando él muere, pide ser enterrado donde fue enterrado su amigo. Pero bueno, ahí en el libro mío, el comentario completo de Daniel, ahí está toda la trama homosexual de la Universidad de Oxford en esa época. Fue muchos escritores famosos, muchos, por ejemplo, el autor de Alicia en el País de las Maravillas, que fue parte de este movimiento. Había mucha pederastia y un montón de cosas. Entonces, John Henry Newman, 5 años antes de convertirse, él escribe un tratado que se llama La idea protestante del anticristo, y es el primer libro que da un giro al futurismo dentro del movimiento protestante. Okay. Entonces, como te digo, 5 años antes de convertirse, digo convertirse porque yo creo, para mí, este hombre era un infiltrado, ¿verdad? Porque la Iglesia Católica trabaja así. Ellos infiltran gobiernos y un montón de cosas, instituciones, y hay mucha gente, o sea, para uno ser jesuita no tiene que ser sacerdote. Correcto. Un jesuita puede ser un político, puede ser un maestro, cualquier persona puede ser jesuita, ¿verdad? Ellos trabajan de esa manera. Ok, y ahora aparece en escena John Nelson Darby, que sí es el creador del dispensacionalismo, el padre del rapto secreto y el que metió la idea de la construcción de un tercer templo en Jerusalén. ¿Cómo llama otra vez? John Nelson Darby. Y él nace en 1800 y muere en 1882. Este tipo sí es importantísimo. Ok, entonces, John Henry Newman, que fue el que se convirtió al catolicismo, ¿verdad? Él conoce a John Nelson Darby, parece que lo conoce cuando ellos se matriculan en esta escuela, se llama Lincoln's Inn en Londres, que es una escuela de derecho. Ellos dos se matricularon en el año 1822 y parece que ahí se conocieron. Okay. Este hombre, John Nelson Darby, era una persona que era teólogo, y entonces pues como compartía afinidades con, ¿cómo se llama? John Henry Newman, y ahí tuvieron algún intercambio de ideas, porque acordate de que John Henry Newman ya había escrito sobre el futurismo en un tratado. Bueno, resulta que él, ¿cómo se llama? John Nelson Darby arregla muchas cosas que la cosa dejó tiradas en el aire. Ahora, ¿por qué es que él habla de la reconstrucción de un tercer templo? Porque él malinterpreta 2 de Tesalonicenses 2, 3 y 4, que es el tema del próximo video que vamos a hacer. 2 de Tesalonicenses 2, 3 y 4 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, que este es el anticristo. El hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces dice, bueno, recuerdo lo que había dicho la Kunza, el anticristo está en el futuro. Sí. ¿Verdad? Entonces, lo que va a suceder es que se va a reconstruir un tercer templo, y entonces este hombre de pecado se va a sentar en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entiendo. ¿Ya? Entonces lo arregló de esa manera. De ahí es donde nos viene esa idea. Pero vamos a ver en el próximo tema a qué hombre de pecado se estaba refiriendo Pablo y cuál es el templo al que se refería Pablo, que no es ahorita el tema. Pero queremos nada más señalar esto que dijo Darby. Ok, la otra cosa que hace Darby es que, ¿te acordás aquello que decía que el problema que tuvo la Kunza? La Kunza tuvo el problema de que él decía, bueno, la iglesia tiene que estar en el cielo, pero bueno, como la tierra es parte del cielo, ahí lo arreglamos. Pero entonces este hombre se va un poco más allá, ¿verdad?
y entonces arregla el problema de la CUNSA con el rapto secreto. Y de esa forma la iglesia es trasladada al cielo. El rapto secreto es la forma para el El problema de la parche, vamos a CUNSA. decir, Ok, ok. el parche de la idea que tuvo la CUNSA de que no calza por ningún lado. Porque Correcto. claramente Juan 14, el 1 al 3, dice que la iglesia va a estar delante del Señor en el cielo. Ujú. Entonces, la forma en que John Nelson Darby arregló el asunto fue con el rapto secreto. Ujú. Entonces, Cristo va a venir secretamente antes de su segunda venida, que básicamente la segunda venida sería la tercera venida, ¿verdad? Es un enredo. Bueno, Cristo va a venir secretamente y va a raptar a la iglesia. Ok. Es cuando dicen, bueno, están dos personas y entonces de pronto a otro van dos en un carro y pum, desaparece uno de ellos y el carro queda a la deriva porque tal vez era el chofer. ¿Y por qué desapareció? Porque fue el rapto secreto. Cosa que creen hoy miles y miles de Ah, cristianos ¿qué tal? protestantes. Exactamente, que Sí. eso que estoy diciendo yo es una mala interpretación de las palabras de Jesús, que dijo, estarán dos en el campo, uno será tomado, otro será dejado, que eso no tiene nada que ver con un rapto secreto. Wow. ¿Ya? Pero bueno, esta forma de ver las cosas fue el parche que ideó Darby para aquel fallo que tenía la idea de De la Manuel CUNSA. Lacunza, ¿no? Bueno, fallo era realmente, pero no, como te digo, había que darle alguna explicación. Y Darby se la Entiendo. dio de esta manera, ¿verdad? Entiendo. De ahí viene el famoso rapto secreto. Ahora, ¿qué es el dispensacionalismo? El dispensacionalismo es la forma en que Dios va a tratar con la humanidad en diferentes épocas. Ujú. Depende la persona que vos escuches, hay 7, hay 8 dispensaciones, hay diferentes ideas, pero te voy a dar las 8 que hay. Ok. Como te digo, en algunos casos pueden ser menos, pero te voy a dar la más amplio que hay, que son 8 Ok. dispensaciones. La primera de las dispensaciones es la inocencia, que va desde la creación hasta la caída del hombre. Ok. ¿No? Luego sigue la de la conciencia, que va desde la caída hasta el diluvio. Ahora, ¿por qué se llama la dispensación de la conciencia? Porque el hombre comienza a discernir entre el bien y el mal, según ellos, entonces hace Ujú. conciencia de lo que ha pasado. Pero sabemos de que el hombre no puede hacer conciencia para discernir el bien y el mal, porque eso es parte del Espíritu Santo, ¿verdad? Que pone en el hombre. El hombre caído tiene otra Correcto. naturaleza, que es algo que también Correcto. ya hemos visto. Esto es bien, bien bonito, porque todo lo que hemos hablado, o estamos hablando ahorita en profecía, ya hemos estado viendo esas cosas o las bases anteriormente, entonces ya no hay que explicar mucho, por eso es importante tener una buena base doctrinal para poder entender esto de la profecía, porque si no, la gente Correcto. está perdida. Luego, la tercera dispensación es el gobierno humano, que va desde el diluvio hasta la época de Abraham. Luego Ok. tenemos la dispensación, que es la número 4, la promesa que va desde Abraham hasta la ley de Moisés. Mm. La que sigue es la 5, que es la dispensación de la ley, que va desde Moisés hasta el ministerio de Juan el Bautista. Pero esta Mm. dispensación de la ley queda pausada en la época de Juan el Bautista, porque en el dispensacionalismo va a activarse en la última semana de la profecía de las 70 semanas. ¿Por qué? Porque la última semana aplica más bien a los judíos. Los judíos se van a Mm. convertir como en lo que fue la iglesia, ellos van a predicar el mensaje del Señor, se va a reconstruir el tercer templo y entonces van a volver a hacer sacrificios Ujú. y entonces se vuelve a activar la dispensación de la ley en la última semana, que es algo muy Mm. loco porque como ya No vimos tiene. en el tema segundo, que es sobre el pacto, pues la ley ritual fue abolida y fue abolida y ya no se va a volver a Bueno, activar, ¿verdad? Más bien esto sería correcto. una blasfemia, porque decir que se va a realizar sacrificios ya habiendo realizado el sacrificio de Cristo Jesús es una blasfemia, ¿verdad? O Sería sea, lo que anular, están diciendo es que el claro. sacrificio de Cristo no sirvió para nada. No tendría sentido, exactamente. Ok, Hmm. luego tenemos la dispensación de la iglesia, que la dispensación de la iglesia va desde el ministerio de Juan el Bautista hasta el rapto secreto.
Mm. Y, o sea, sí, hasta el rato secreto, porque después de eso otra vez se activa la dispensación de la ley. Se vuelve a la ley, ok. Luego Por tres tenemos la años y medio. dispensación de la tribulación, que son los Ok. últimos 7 años, ¿verdad? Antes del advenimiento de Cristo. Y la última es la dispensación del milenio, ¿verdad? Que es un reinado de 1000 años aquí en la tierra de Jesucristo, Mm, mm. ¿verdad? Entonces esas son las 8 dispensaciones que hay. Como te digo, depende el intérprete, pueden ser menos, pero las máximas son 8 8. dispensaciones. Ok, Mm. ahora el siguiente en la lista de los famosos, ¿verdad? Sobre ¿cómo se llama? Sobre el futurismo, sobre esta forma de ver las profecías o de interpretar las profecías, es Cyrus Ingerson Scofield. El famoso Scofield, el que se llevó la famosa Biblia de Scofield, que es una Biblia que todavía está hasta el momento presente, que vos me dijiste que tenías una por ahí. Tengo una, correcto. Entonces es una Biblia básicamente comentada. A pie de página tiene los comentarios, la explicación Correcto. no solo de las profecías, sino de muchas cosas. Ujú. Entonces, un investigador que se llama Joseph McCanfield, él hizo una obra que se llama El increíble Scofield y su libro. Él dice que es muy posible que John Nelson Darby, que fue el creador del dispensacionalismo, a sus 77 años hubiera conocido en San Luis, Missouri, en una gira que él tuvo en Estados Unidos, a Scofield. Scofield era de Estados Unidos, Ok. ¿verdad? Los otros que hemos visto eran de Estados Unidos, perdón, de Inglaterra, pero Scofield sí era de Estados Unidos. Estados Y en Unidos, sí. una de las giras, John Nelson Darby, porque él andaba dando ¿cómo se llama? Estas charlas sobre el dispensacionalismo en todo lado. En una de esas charlas él fue a San Luis, Missouri, y ahí parece que conoció a Scofield. Ahora, sobre Scofield hay varias biografías, pero muchas no dicen, a otras sí, otras no. No destacan, por supuesto, las cosas negativas de este hombre, aunque todo el mundo ha tenido sus cositas, ¿verdad? Pero Ujú. Scofield, una de las cosas graves, graves que él hizo fue que abandonó a su esposa cuando las Mm. niñas, él tenía 2 niñas, las niñas estaban pequeñitas, y las abandonó y nunca más se hizo cargo de ellas. Ah, Nunca, nunca, ni económicamente, ni emocionalmente, nunca fue un tipo abandono totalmente total. ausente en la vida de su familia. Después él se volvió a casar, tuvo otra familia, pero a estas mujeres, a su esposa y a sus 2 hijas, las abandonó totalmente, nunca tuvo relación con ellas. Y Wow. también Scofield estuvo preso por estafa Mm. algún tiempo, y parece que de ahí fue donde comenzó a escribir varios de los comentarios de la famosa Biblia de Scofield. Desde la cárcel, entonces. Ajá, Oh, entonces, si nosotros nos ponemos a ver desde la época de la Contrarreforma hasta la época de la impresión de la Biblia de Scofield, que fue en el año 1909, y básicamente lo que tenemos son 400 años de historia en la forma en que fue cambiado la forma de interpretar las profecías. mm. Por eso es Y que termina siendo aceptada por el mundo protestante, que Ajá, es sí, lo más por eso increíble. vos hace 100 años vos le preguntabas a un protestante quién era la bestia, quién era el anticristo, quién era la prostituta de Apocalipsis 17, quién era el cuerno pequeño, te contestaban de una. Correcto. Ahora anda a preguntarle a un protestante sobre eso, nadie te dice nada. ¿Por qué? Porque es un hombre que va a estar en un futuro, en un supuesto tercer templo, Ujú. y lograron el cometido. Otra cosa que se logró con esto es que los protestantes le perdieran miedo al catolicismo Sí. y aceptaran al Papa incluso como líder de la cristiandad.
que es lo que Sí, se llama no, ecumenismo, que es algo que está trabajando la Iglesia Católica desde hace tiempo. correcto. El anterior Papa decía que no importa lo que uno crea, lo que necesitamos es unidad de los cristianos. Y suena muy bonito, pero nosotros no podemos estar unidos en el error. Hablas de Francisco, que era Ajá. el único papa jesuita, por cierto. Ujú. Él decía que la doctrina no era lo principal, Imagínate. pero nosotros no podemos estar unidos en el error, tenemos que estar unidos en la verdad. Él En decía, la hay verdad. muchos caminos para llegar a la salvación o para llegar a Dios, pero el único camino es Cristo Jesús. Yo soy el Cristo. camino, la verdad y la vida. Y Él no importa si vos seas musulmán, vos seas budista, judío o de cualquier denominación cristiana. Eso no es lo importante es estar unidos. Hmm. Pero esa unión no es en Dios, es en el sistema papal, ¿verdad? Ujú. ¿Y cómo le perdieron el miedo los protestantes? Desviando la forma en que se interpretan las profecías. Claro, Así de al no sencillo. tener esa información no lo ven como un problema, sino como una hermandad y volver a casa, ¿no? Y cuando analicemos, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 17, vamos a ver de que el ecumenismo está escrito también en las profecías. Esto se sabía desde hace miles de años, cientos de años, de que eso iba a suceder. Entiendo. Pero la única forma de que sucediera era cambiando el método de interpretación. Claro. Entonces, en estos 400 años tenemos personas muy importantes y básicamente tenemos 8, podemos incluso meter más, pero las 8 principales, que son las que ya hemos visto, son Luis de Alcázar, Francisco de Rivera, Roberto Belarmino, Manuel Lacunza, Edward Irving, que era inglés, John Henry Newman, que era inglés, John Nelson Darby, que era inglés, y Cyrus Ingerson Schofield, que era de Estados Unidos. Y con Ujú. eso se completó el plan en 400 años. Hmm. 400 Bastante años. tiempo, claro. Sí, Y hoy es hasta películas tenemos acerca del dispensacionalismo, el rapto secreto, y Left muy famosas, Behind, y la el gente famoso está Left muy Behind. preocupada. Sí, Así es. dejado atrás, creo que se llama en español la Ya, película. Left Behind, yes, Left Behind. Ah. Así es. Ok, entonces, otra cosa que tenía que hacerse sí o sí al meterse el sistema futurista y sobre todo con las dos últimas intervenciones en este caso de Lacunza, como de Darby, y era el asunto del Estado de Israel. Si Israel iba a jugar un papel importante en este sistema de interpretación, entonces había que hacer algo con el Estado de Israel, que no existía para esa época, Mm. ¿verdad? Entonces, a la fuerza había que crear el Estado de Israel, de una forma, por supuesto, artificial, pero había que crearlo. ¿Por qué? Porque crear un Estado de Israel era la prueba tangible de que la interpretación futurista era Tiene correcta. sentido. Exacto. Ok. Entonces, ¿quién gobernaba en el siglo XIX y principios del siglo XX en Medio Oriente? Era Inglaterra. Sí. ¿Quién era el compinche de Inglaterra? Estados Unidos. Y estos eran los que estaban más contaminados en ese momento con las ideas futuristas. Ujú. Entonces, los cristianos ortodoxos, por decirlo así, los protestantes ortodoxos que ya habían asimilado el futurismo, ¿cómo se llama? Abogaron ante sus gobiernos para que se creara un Estado judío, ya desde esa época tan temprana. A los judíos en un inicio se les daba dinero para que fueran a lo que en ese momento se llamaba Palestina, para que compraran terrenos. Ujú. Pero se forzó el asunto todavía más en la Segunda Guerra Mundial. Y hay cositas que la Claro. gente no sabe, pero hubo una alianza entre el sionismo, que el sionismo es un movimiento que empezó en el siglo XIX. Es un movimiento que se disfraza de religión, pero es un movimiento político. Y el sionismo es un movimiento que está muy metido en las sociedades secretas. Mm. Ahora, para ser sionista
igual que para ser jesuita, no necesariamente tenés que pertenecer a una religión, en este caso, la religión judía. Hay sionistas cristianos y montones, por cierto, en toda América Latina ahora y también en Estados Unidos. En Estados Unidos son cantidades bárbaras de dinero que mandan los protestantes sionistas para que se construya el tercer templo en Israel. Es un templo que no se ha construido porque el templo tiene que construirse, debería construirse donde estaba el antiguo templo, ¿verdad? Exacto. Pero donde está el antiguo templo está ahora una mezquita, que es la mezquita del Domo Dorado, que es creo que el segundo lugar más sagrado de los musulmanes. Musulmanes, Entonces, correcto. quitar eso es un gran problema. Sí. Pero todavía tienen la esperanza. En la Biblia no hay un texto que hable de la reconstrucción del tercer templo. No existe. Habla No. del primero, habla del segundo templo, pero de un tercer templo no hay nada. Y eso lo vamos a ver la próxima ocasión o en el próximo tema. Perfecto. Perfecto. Pero bueno, ellos tenían que crear primero el Estado de Israel. Y en la época de los nazis, la única organización judía que tuvo oficina en Alemania fue la Asociación Sionista. De hecho, hay una moneda conmemorativa donde por un lado tiene la cruz esvástica de los nazis y por el otro lado tiene la estrella de David, que es el símbolo sionista. ¡Wow! ¿Por qué? Porque los sionistas se pusieron de acuerdo con Hitler para que le hiciera la vida imposible a los judíos para que a la fuerza se fueran para Medio Oriente, porque ningún judío quería irse de Europa. ¿Por qué? Porque ellos estaban bien. Ellos estaban bien. Ahora, el judaísmo no estaba ligado no tenía la idea antes del siglo XIX de hacer ningún estado. Cada judío tenía su identidad. El que vivía en Francia tenía su identidad francesa. Simplemente el judaísmo era una religión. Okay. Y si algún día se iba a establecer el Estado de Israel, según la forma de interpretar ellos, quien lo iba a hacer era el Mesías. No era ninguna autoridad humana, era el Mesías. Pero el sionismo no, el sionismo decía que ellos tenían que crear el Estado de Israel. Que ellos se convierten en ese Mesías, entonces. Entonces, al final se termina haciendo la creación del Estado de Israel. Y el reloj profético, que es el ministerio de Cristo, dejó de serlo y se convirtió en el Estado de Israel. Vos le preguntas ahora a la mayoría de protestantes, el reloj profético es el Estado de Israel. Porque lo que sucede en el Estado de Israel, eso tiene que ver mucho con las profecías. Claro, con las profecías de interpretación futurista, ¿verdad? Claro. Por eso, en Medio Oriente no va a ser nunca posible la paz plena. Porque a estos sistemas, sionistas y también jesuitas, no les conviene la paz allí, porque es la forma de tener entretenidos a los cristianos en Medio Oriente y no vean a lo que está haciendo el papado. Es un elemento de distracción el Estado de Israel. Y el judaísmo en la actualidad no es algo que yo no entiendo. Yo por eso trato de hacer mucho énfasis en esto, pero el judaísmo en la actualidad no está ligado a ningún grupo étnico. No existe la raza judía. El judaísmo es simplemente una religión que fue absorbida por gente de todas las etnias a lo largo de los siglos. Correcto. Nadie puede decir, yo desciendo directamente de los judíos de hace 2000 años, eso no. De hecho, el 80% de los judíos son de origen centroeuropeo. Y esto es pero tan evidente de que una simple prueba de ADN te puede decir de dónde vienen tus antepasados. Por eso es que en Israel son prohibidas las pruebas de ADN para saber de dónde viene uno, porque ahora uno pide compra las pruebitas en internet, ¿verdad? Le mandan el kit, se pasa un hisopo por dentro de las mejillas
Lo metes en un tubito de ensayo, lo cerras, lo mandas y después te mandan los resultados por internet a tu correo electrónico. Si vos haces eso en Israel, son 2 años de cárcel. Porque esta gente, aún los mismos judíos en Israel, o la gente que vive en Israel, tienen el cerebro tan lavado, porque ellos desde chiquititos los educan en eso, de que ellos son descendientes de los judíos de hace 2000 años, que tienen que tener en secreto eso, aunque es una verdad pública, pero de todos modos, tanto en Israel como fuera de Israel, la gente todavía tiene el chip de que, no, los judíos son descendientes de Abraham. La única forma de salvación está en Cristo Jesús. Ven. Te voy a dar 2 textos, si querés me ayudas con ellos, están en Juan. Okay. En Juan, vamos a primero al capítulo 3. Y estos son palabras de Cristo a los judíos. ¿Verdad? Okay. De Cristo a los judíos. Porque la gente cree que los judíos, en el sistema dispensacionalista, creen que los judíos se salvan de una manera y los gentiles se salvan de otra. Pero esas son palabras de Cristo a los judíos de su época. Juan 3:36. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, si en el judaísmo se rechaza a Dios, la ira de Dios está sobre ellos. Correcto. Es que son palabras de Cristo a los judíos. ¿Cómo es que me vienen a decir que la salvación es por otro medio? Es decir, se salvan por la ley y nosotros por la gracia. No. No tiene ningún sentido. Juan 14:6 también, palabras de Jesús a los judíos. Juan 14:6. Ok. Nos dice 14:6. 14:6. Okay. Dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces es el único camino, es a través de Cristo Jesús, no es haciendo sacrificios, no es haciendo nada de eso. Y bueno, de acuerdo a lo que dijo en su oportunidad el Papa Francisco, hay muchos caminos para llegar a Dios, no solo está uno, Cristo. De manera que en el judaísmo no hay salvación, en el budismo no hay salvación, en el islam no hay salvación, hay perdición, porque el único camino es Cristo Jesús. Cristo, así es. Otra cosa que nosotros escuchamos por ahí es que los judíos son hijos de Dios. Es que, y también, o el pueblo de Dios. En el caso del papado, todavía van más allá, dice que todos la humanidad somos hijos de Dios. Así es. Pero, ¿qué es lo que dice Jesús en Juan 1:11 y 12? Juan 1:11 y 12. Ok. Nos dice 11 y 12. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, para ser hijos de Dios, tenemos que recibir a Jesucristo. Yo, por haber nacido como humano, eso no me hace mi hijo de Dios. Lo que me hace hijo de Dios es aceptar a Cristo como Salvador. Salvador personal, correcto. Ok, ya habíamos nosotros visto también en el segundo tema que vimos, ¿verdad? Hace ya un ratito atrás, es que las únicas dispensaciones que hay es el Antiguo y Nuevo Pacto. No hay más dispensaciones. No hay 8, no hay 7, no hay 4. Antiguo y Nuevo Pacto y se acabó. Y las dos estaban basadas en la fe. Sí. El que realizaba sacrificios en el Antiguo Testamento, sus sacrificios no valían si no tenía la fe puesta en el futuro sacrificio de Cristo Jesús. No era matar animales por matar, tenía que ver el elemento fe. Por eso Habacuc dice, mas el justo por la fe vivirá, y eso es en el Antiguo Testamento. Ahora, nosotros en la actualidad no hemos visto morir a Cristo Jesús, pero lo aceptamos por fe.
Correcto. Lo mismo. Nada más que ellos veían del pasado a su futuro y nosotros vemos desde nuestro presente al pasado, pero siempre la Así es. salvación ha sido por fe. Y vamos a Hebreos ahora, Wilson. Hebreos, el capítulo 8, versículos del 8 al 10, porque ahorita lo que vamos a centrarnos es en el concepto de qué es ser judío, de qué es ser israelita, ¿verdad? Perfecto. Hebreos 8 del 8 al 10. Y aquí Porque nos está hablando del nuevo pacto, ¿verdad? dice, porque reprendiéndolos, dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Ok, pero para ahí un momentico. ¿Sí? Dice que este pacto va a ser con los israelitas y con los judíos, Sí, ¿cierto? sí. Ok, entonces los que no sean israelitas y judíos no se van a poder salvar porque la única forma de salvarse es estar en el nuevo pacto. Ujú. Y es algo que pasan de lejos los protestantes, Mm, porque este pacto es para judíos y para israelitas. exacto. Y fuera de esta dispensación, la dispensación del nuevo pacto, no hay salvación, ¿verdad? Seguir Ujú. leyendo, por favor. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Ok, entonces, el concepto de judío y de israelita en la palabra de Dios siempre, no es en el Nuevo Testamento, sino siempre ha sido espiritual. Ujú. Te voy a poner un ejemplo. En el día de Yom Kippur, ¿cómo tenía que estar las personas? Dice, bueno, la Reina Valera utiliza la palabra afligir el alma. Había que Sí. estar en meditación, había que estar en oración, Ujú. ¿verdad? No, no, Reverencia. no era una época para andar ahí, como dicen, paseando ni nada de eso, era una época de reflexión. El que no participaba de esa fiesta en una forma reflectiva, sino que hacía lo que le daba la gana, esa gente era echada del campamento israelita o del pueblo israelita y no se le consideraba judío más, Ujú. por más descendiente de Abraham que fuera. Perdía su privilegio ¿Por entonces. qué? Porque el ser judío, el ser israelita siempre fue un componente espiritual. Entiendo. Eh, si uno ve en Isaías, uno ve en Isaías que Dios hace un llamado a los extranjeros a guardar el sábado, a abrazar el pacto, son los 10 mandamientos, Exacto. ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa gente se convertían y se convertían en verdaderos israelitas y en verdaderos judíos, porque el concepto es un concepto espiritual. Cuando Jesucristo ve a Natanael, dice, y hay un verdadero israelita. Israelita, Sí, pero exacto. porque este era verdadero israelita y todos los que estaban ahí no eran verdaderos israelitas, porque él estaba esperando al Mesías, él sabía que el cumplimiento de las profecías que hablaban del Mesías estaba muy cerca y que él lo iba a ver. Por eso él era un verdadero israelita sobre aquellos que tal vez tenían sangre israelita o eran judíos de toda la vida, familiarmente, pero no los hacía verdaderos judíos ni verdaderos israelitas. Exacto. ¿Por qué? Porque no tenían la esperanza en el judío, en el Mesías, perdón. Tenemos otro caso, el caso de los hermanos de Corinto. Pablo les decía, cuando vosotros erais gentiles, y esta gente era griego, eran gentiles, eran griegos, eran gentiles. ¿Qué es lo que los hacía o los había dejado de ser? ¿Qué era como Gentiles. digo, porque ya no eran ellos Gentiles. gentiles? Que habían Porque aceptado a habían Cristo. aceptado a Cristo en su corazón, Exacto. ¿verdad? Por eso es que Romanos, el capítulo 2 versículo 28 y 29, Romanos 2 28 y 29, ahí nos habla claramente de qué trata el asunto. Romanos.
2, 28 y 2:28. 29. Nos dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Ok, Tremendo. entonces ese es el verdadero judío. Y si nosotros nos vamos a Romanos, el capítulo 9, creo que es del 6 al 9. Sí, no sé si lo puedes ahí leer también. Sí, Ahí claro. nos dice, en este caso estábamos leyendo quién era el verdadero judío, ahora vamos a ver quién es el verdadero israelita. Romanos 9, del 6 al 9. Nos dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Ok, entonces es un asunto espiritual, netamente Así es. espiritual, ¿verdad? Es increíble que la gente diga, no, es que hay que hacerle un campo a los judíos y hasta apoyan bastantes cositas malas que hace el Estado de Israel en la actualidad, porque Dios les prometió la tierra a ellos. Es lo que se conoce como el Gran Israel, pero el asunto es que las promesas que Dios le hizo a Abraham fue Abraham y fue a la simiente. Y cuando está hablando a la simiente, no está hablando de los descendientes de Abraham, de ese pueblo. Yo digo, que eso lo crean los judíos, yo lo paso. Pero de que un Entendible. cristiano lo crea, no sé qué Biblia estará estudiando. Y lo más Porque, tremendo, Luis, es ajá, que son muchos los cristianos que así lo ven. casi El que todos, católico también. Sí, casi que sí, sí, todos. sí. Es que es una minoría muy reducida la que no cree eso. Correcto. Y entonces le envían dinero, se empeñaron porque hubiese un Estado de Israel a costa de millones de vidas perdidas, tanto de judíos como no de judíos, ¿verdad? Exacto. Cuando digo Exacto. judíos, otra vez voy a repetir, judíos aquel que practica el judaísmo, nada más, a nivel terrenal es eso. Pero bueno, cuando Dios le hace las promesas a Abraham, se las hace a él y a la simiente. Sí. Y cuando está hablando de la simiente es a Cristo. Las promesas no fueron hechas a todo el que descendía de Abraham. Ujú, ujú. Es lo que vemos nosotros en Gálatas 3:16, que dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Y ve que claro lo dice aquí Pablo. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces las Correcto. promesas fueron hechas primero a Abraham y después a Cristo. Ahora, cuando a Abraham se le da la promesa de heredar la tierra, Abraham no estaba pensando en un pedacito de tierra que se llama Israel. Era el planeta entero. Correcto. Pero aparte de eso, estaba pensando en algo todavía más grande. No era el planeta tal cual nosotros lo vemos ahora, sino estaba hablando de una herencia eterna, de la tierra nueva. Es lo que Vida dice eterna. Hebreos 1. Ok. Hebreos 11, del 8 al 10. Si lo tenés ahí a mano, este texto es importantísimo. Hebreos Hebreos. 11 del 8 al 10. ¿Qué era lo que pensaba Abraham? Abraham no estaba pensando en chiquitito. Sabía que Dios le tenía cosas más importantes que esta tierra degradada, ¿verdad? Dice, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tierras con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque Y esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. entonces, ¿qué es lo que pensaba él? Que era el pedacillo de tierra que estaba allá en Israel, por el que han muerto Es, millones de personas. wow. No, no, estaba pensando en algo más grande, La en la nueva Jerusalén celestial. Jerusalén. Ahora, y esto es lo que tenemos nosotros en el nuevo pacto.
El nuevo pacto nosotros tenemos la realidad. En el antiguo pacto tenemos el símbolo. La Jerusalén terrenal era un símbolo de la Jerusalén De celestial la del nuevo ciudad pacto. de Dios. Ajá. Ujú. En el Tremendo. antiguo pacto teníamos un sacerdote que había que estarlo reemplazando porque moría. Ahora en el Ujú. nuevo pacto tenemos un sumo Cristo. sacerdote que es Cristo Jesús. Mm. En el antiguo pacto teníamos un templo ahí que por más bonito que haya sido, era solo un símbolo pálido del verdadero templo que está en el reino de los cielos, hecho por el Señor. Exacto. Las promesas son mejores en el nuevo pacto. Todo lo que había atrás en el antiguo pacto era simplemente un reflejo pálido de las cosas que iban a haber en el nuevo pacto. Ahora, Ujú. si nosotros realmente queremos heredar eso, tenemos que hacerlo a través de Cristo. Heredar por medio de Cristo, porque todo le pertenece a Cristo. Por eso Gálatas Exacto. 3:29 dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, o sea, sois verdaderos israelitas y judíos. Y luego dice, y herederos según la promesa, La promesa. ¿verdad? Todo es a través de Cristo. Mm. Y la Biblia es súper clara. Entonces, Amén. bueno, yo creo que ya con esto completamos el panorama. Entonces, es un tema súper interesante, súper interesante. Y para la próxima, Totalmente. entonces nos vamos a enfocar en Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. ¿Quién es ese anticristo? Que ya sabemos quién es el anticristo, pero ¿por qué dice que es el hombre de pecado que se va a sentar Mm. en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios? Por ¿Cuál es Dios. ese templo? ¿Dónde está ese templo? Entonces vamos a verlo la próxima semana. Así Bueno, mis es. amigos, el Señor les bendiga. Vamos a tener una palabra de oración entonces para terminar el tema de hoy. Oremos. Amante Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por la oportunidad de llevar a cabo este estudio tan profundo que hemos tenido. Gracias te damos, Señor, por la sabiduría que nos has dado para poder presentarlo. Y ayúdanos, Señor, para que a pesar de los obstáculos pueda hacer un video que pueda ser visto por miles de personas, por muchas Amén, personas que Señor. se van a beneficiar de esto. Bendice a todos nuestros espectadores y a los hogares de ellos. Y ayúdanos, Señor, para poder seguir en esta obra y que no vacilemos nunca, sino que sigamos siempre adelante con la ayuda de tu Santo Espíritu. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, chao, gracias. Hasta Que el pronto, Señor les amigos. Y no bendiga. olviden, mándenos sus comentarios, sus preguntas. Estaremos pendientes. Qué bendiciones.